Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro en el Open DC de la Universidad de Palermo. Bueno, un placer recibirlos y bueno, compartir con ustedes un poco de la historia del audiovisual en el mundo del arte, ¿sí? Que es interesante, digamos, reconocer, indagar sobre la presencia del audiovisual, ¿sí? O del cine en el mundo del arte, que no es algo tan visible, algo que veamos todos los días y que, bueno, que es interesante indagar y saber qué se hace, sobre todo para aquellas personas que quizás tengan alguna inquietud audiovisual y no conozcan o quieran conocer un poquito más de la presencia del audiovisual o del cine en el mundo del arte. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo una serie de diapositivas, vamos a ver si llegamos a verlas todas, porque son muchas. Por suerte, el audiovisual en la historia del arte contemporáneo tuvo mucha producción, solo que no es tan famosa o tan visible como la de la pintura o de la instalación u otros formatos del arte, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar a ver cómo se generó esa conexión, ¿no? Porque el cine cuando se inventó o cuando fue tomando forma, ¿sí? Lo que hizo fue ser pensado para una sala oscura, con butacas, con personas que, digamos, prestaban atención plena a lo que se proyectaba, ¿sí? Y digamos, es un camino alterno, este recorrido que hace por otros espacios, como lo son el espacio del mundo del arte, que no tiene estas características. O sea, las piezas audiovisuales que vamos a ver no se presentaban en salas oscuras con butacas, sino que convivían con otras obras, con las personas que las miran parados, por ejemplo. En algunos casos, bueno, hay sillas o bancos, pero el espacio natural del arte implica una apreciación como mucho más rápida, ¿no? O sea, con una capacidad de concentración muy distinta. Entonces también tiene que ver con eso, con cómo se ve, cómo se percibe el audiovisual, su formato, su lenguaje, ¿no? El audiovisual en el mundo del arte fue construyendo, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que fue cambiando la tecnología, un lenguaje propio, eh, como fue en paralelo, ¿no? Se fue abriendo cada vez más desde el mundo del cine hasta que hoy en día presenta formas mucho más inmersivas, ¿no? Eh, que el cine todavía no manifiesta. Si bien el cine comercial intentó, ¿no? Con las variantes de los anteojitos, ¿no? O la alta definición, llegar a variantes de visualización diferentes o como más inmersivas, todavía el cine no llega a esas posibilidades. En cambio, el mundo del arte, como tiene esta autonomía, ¿no? De la sala oscura, llega a formas de exploración de los espectadores distintas que, bueno, pueden abrir nuevas posibilidades también en algún momento del cine, ¿no? O sea, como que me parece que es interesante la relación entre el audiovisual en el arte y el cine, porque una nutre a la otra, ¿no? En un principio fue fundamental que existiera el cine para que se pensara el audiovisual en el mundo del arte, y después con el paso del tiempo pareciera que el audiovisual en el mundo del arte fue enriqueciendo al desarrollo del cine, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver ejemplos eh,
tienen habilitado para, si quieren comentar, el chat, ¿sí? Voy a ir haciendo algunas pausas para leer el chat y bueno, tener un intercambio un poco más activo. Si ven que no leo inmediatamente es porque después dejo de compartir, veo un poquito el chat y después volvemos, ¿sí? Como para que no sea tan tedioso escucharme todo el tiempo hablar. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces la introducción, ¿no? Todo esto, que es un poco definir las variables que están en el título, ¿no? Que, que es el mundo del arte, por un lado, y después vamos a desarrollar qué es el cine, ¿sí? O el audiovisual al cual refiere el cine. ¿Mm? Bueno, el mundo del arte es bastante amplio, ¿sí? Para poder hacer el recorte de este abordaje que estamos haciendo, segmenté a espacios de arte que están consolidados, ¿sí? Como ferias, bienales o museos, ¿sí? Sobre todo en este momento, en este contexto histórico, donde el arte está en todos lados, ¿no? Está en las redes sociales, está en YouTube, en tantos espacios que pareciera que todo pasa a ser arte eh, y entonces es difícil discernir, ¿no? Cómo se hace el reconocimiento entre una obra de arte y una obra audiovisual que quizás no está pensada como característica, con características artísticas, ¿no? Entonces, vamos a definir o hacer este recorte en función de obras que han pasado por alguno de estos tipos de espacios, como ferias o bienales o museos, y que también tienen una visibilización de los críticos, el mundo de la crítica, así como también una presencia en el mundo del mercado, ¿sí? Para que una obra sea considerada obra de arte, tiene que estar cruzando estos tres espacios, ¿no? El de la exhibición formal, el del reconocimiento de la crítica y el del reconocimiento del mercado, ¿sí? Eso es lo que le da, digamos, un- una particularidad, ¿no? Que, de vuelta, no quiere decir que todo lo que no esté dentro de estas características no sea arte, sino que, bueno, vamos a trabajar sobre este recorte, ¿sí? Bueno, para quienes no vengan del mundo del arte, vamos a introducirlos, o sea, les quiero presentar un poquito cómo es ese espacio, ¿no? Eh, Primero contarles de estos espacios, de estos espacios de exhibición, como son la Feria Documenta de Kassel, Alemania, ¿sí? Que se hace cada 5 años, que es un espacio muy reconocido en el mundo del arte contemporáneo, ¿sí? Todos, en general, todos los espacios que estoy mencionando pertenecen al mundo del arte contemporáneo y eso quiere decir que le dan espacios a nuevos lenguajes, nuevos formatos, más experimentación, ¿no? Que quizás en un museo que tiende a dar lugar a las obras o a los artistas como más consagrados o como más instalados, ¿no? Entonces es interesante conocer la actividad que tienen estas ferias y estas actividades porque siempre hay algo nuevo y bueno, se puede conocer mucho, ¿sí? Bueno, esta es una de las ferias más reconocidas y bueno, tiene su página web, así que la pueden visitar. Y como ejemplo, acá les muestro una de las videoinstalaciones que se presentó en el 2017, ¿sí? Que es de Michael Lauder, y que también es interesante ver que el espacio de exhibición no es un espacio tradicional, ¿no? Como de museo, sino que pareciera que es como un galpón, ¿sí? También para entender que el audiovisual se integra a otros espacios, ¿no? Tiene otras libertades que quizás el arte visual más tradicional o más canónico todavía no experimenta o todavía no tiene tanta relación,
En algunos casos sí, con los artistas más jóvenes, pero quizás con los artistas más consagrados todavía resguarda los espacios de exhibición. Bueno, y acá también se puede ver el tema de la relación con el público, que la gente está parada mirando. Vieron que les decía al principio la diferencia con la sala de cine. Acá vemos al espectador parado. ¿Mm? Otro de los espacios muy reconocidos para ver obras de todo tipo de arte contemporáneo y que tiene un espacio para el audiovisual es la Bienal de Venecia. Esta es una de las bienales más antiguas de la historia, ¿sí? Que todavía siguen funcionando. Y en este caso me gustó la idea de mostrar una obra argentina, que es de Mónica Heller, que se presentó en el 2022, y también para ver, ¿no? Las características, cómo cambia, ¿no? El espacio, ¿no? En este caso es un espacio que ni siquiera es oscuro, negro, ¿no? O sea, o como se le llama, una caja negra, ¿no? Sino que tiene un color y que ese color convive con las obras de Mónica, ¿sí? Eh, Viendo ejemplos, vamos a ir metiéndonos un poco en el reconocimiento de las diferentes formas del audiovisual, ¿sí? Porque tiene, por un lado, lo que se llama el videoarte, que es la exhibición en una pantalla de una obra que está editada previamente, ¿no? Y se exhibe. Esta imagen que vemos acá, esto podría ser un videoarte, ¿sí? Cuando se entra en juego el soporte de exhibición, el aparato que muestra la obra, y está colocado en el piso o en otros lugares, ¿no? Pero ya forma parte de la obra el dispositivo de exhibición. En ese caso estamos frente a una videoinstalación, ¿sí? Esto sería una muestra de obras de videoarte, salvo una que está por acá, que después si googlean la página de Mónica la van a ver, que es un ojo. Esa sí sería una videoinstalación, ¿no? Por el formato que tiene, requiere de un soporte para que sea vista y que ya empieza a jugar con la obra, ¿no? Cuando el soporte juega con el contenido, ahí es donde se convierte en una videoinstalación. Bueno, acá tenemos otra feria, que es la Feria Arco de Madrid, y una obra de un autor colombiano, que es José Alejandro Restrepo, y en este caso se incorpora un poco más de complejidad a esta obra, porque esta obra no es solamente compuesta por los televisores que están ahí apoyados en el piso, sino que también requiere de una performance. No solo de una performance, sino también de música, ¿sí? Fíjense, el título ya nos da la pauta de esto. Se llama Parquedades, escenas de parque para una actriz, video y música, ¿sí? Es una videoacción, ¿sí? O podría ser una video performance también, ¿sí? Quiere decir que requiere de la interpretación en vivo, ¿no? En tiempo real de una actriz para completar la exhibición, ¿sí? Bueno, esto es algo como más contemporáneo dentro del audiovisual, más moderno todavía, pero que vamos a ver que no empezó ahora, sino que ya viene presentándose esta dinámica mixta, ¿no? O híbrida hace varios años. Bueno, nos vamos acercando cada vez más a nuestro territorio, ¿sí? Acá, bueno, muy cerca, en San Pablo, se hace la Bienal de San Pablo, que es un espacio también muy reconocido para el arte contemporáneo. Y en este caso seleccioné una videoinstalación que en realidad recopila parte del trabajo de Merce Cunningham, que es un coreógrafo, bueno, es un artista muy completo, Merce Cunningham, y que lo que hizo fue recuperar parte del material que él había filmado, ¿sí? Y lo volvió a constituir en una obra a través de este tipo de muestra o de videoinstalación, ¿sí? En este caso es una videoinstalación porque tenemos dos fuentes, ¿sí? Esto se llama a dos canales.
Es importante el tamaño y la forma de exponer, ¿no? Que no se vean los marcos, ¿no? Las dimensiones, que sea muy grande, ¿sí? Y en este caso sería una videoinstalación donde no vemos el soporte, pero las dimensiones y la conjugación entre dos imágenes, ¿sí? Lo constituyen como una videoinstalación. También esto podría ser considerado cine expandido, ¿sí? Porque la idea del cine expandido es salir de la pantalla convencional, eh, jugar con esto, con los límites y superar esos límites. Eh, pero el concepto cine expandido está ahí a mitad de camino entre el cine y el mundo del arte, ¿sí? Van a ver que no tenemos muchas, o no tengo muchas referencias de cine expandido en esta presentación porque intenté concentrarme en obras que tuviesen una cualidad de ser más, digamos, fáciles de instalar o de colocar dentro de una sala de exhibición, ¿sí? El cine expandido está más pensado como una pieza única, quizás requiere de una sala única y eso hace que, bueno, que tenga menos espacios de exhibición posibles. Bueno, tenemos la Bienal de La Habana, que también tiene muchísimos años, ¿sí? Y en este caso, esto es otra videoinstalación de un creador precursor del audiovisual en el mundo del arte, sobre todo del video, ¿no? De la inclusión y la experimentación del video como posible obra de arte. En este caso es Nam June Paik, un artista prolífico, muy experimentador o experimental en su obra. Esto se ve así a simple vista y uno dice, qué lindo, ¿no? Qué estético. Y requiere de una serie de conexiones, de cables, de fuentes de imagen, ¿no? Para poder estar funcionando, con lo cual habla también de un desafío que supera este artista con la tecnología, ¿no? O sea, a veces en el momento de la creación es difícil pensar en cómo se va a ejecutar o cómo se va a realizar esa obra. Y en el caso de Nam June Paik hay algo que es muy interesante, que es su experimentación técnica, no solamente estética y artística, sino que también hay algo que aporta, que es muy rico, que es la experimentación técnica, ¿no? Sumar la técnica a las decisiones artísticas. Bueno, y por último, no quería dejar afuera la Bienal Sur, que es la Bienal que tenemos en Buenos Aires, además de, hay otra Bienal, pero es de arte joven, que está en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una obra de Stefania Misetti, She Devil, pero la Bienal de Sur es muy interesante porque es la más cercana que tenemos y es una bienal que organiza el Museo de la Universidad de 3 de Febrero, que tiene su sede en el Hotel de los Inmigrantes, cerca de Puerto Madero, y en la sede de Caseros. Así que también es interesante que indaguen porque no solamente expone obras argentinas, sino en este caso una obra italiana, o sea, tiene una convocatoria internacional y que es bastante nutrida. Bueno, hago una pasadita rápida por esta introducción de qué es el audiovisual o qué es el cine, ¿sí? Y bueno, el cine surge en 1895 con las experiencias de los hermanos Lumière, ¿sí? Vemos un pedacito de esta versión que me pareció muy interesante en este momento, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Ver esta imagen, ahora a ver si lo podemos reproducir y escuchar, que tiene, bueno, es una versión restaurada
como ven ahí en el título, de 4K, que también tiene una corrección de la velocidad de los cuadros que hace que sea una imagen más fluida, más estable, y eso genera unas imágenes como más hiperrealistas, así muy, muy extrañas. Vamos a avanzar la cámara ahí. Y que además le agregaron sonido. A ver qué les parece. Qué loco, ¿no? Eh, Me da como miedo. Pero es interesante conocer, ¿no? Las novedades tecnológicas. Y bueno, esto como para hacer un breve repaso sobre el origen del cine. Esto formó parte de las primeras obras cinematográficas, que se llamó cine porque el aparato con el que se registraban se llamaba cinematógrafo, que era una cámara que permitía registrar una secuencia de 24 fotos o fotogramas por segundo. En este caso estaba filmado a menos cuadros, a 15 cuadros, y se manejaba con una manijita, ¿no? A manivela. Y bueno, y lo que buscaban los hermanos Lumière en esta época era poner a prueba ese equipamiento, ese cinematógrafo. Entonces filmaban situaciones de la vida cotidiana que tuvieran movimiento, pero también con una perspectiva bastante artística en términos de composición, ¿no? De elegir puntos de vista, digamos, que generen fuga, como en este caso con el tren, ¿no? Esta idea de ubicar la cámara en un lugar tal que permita ver el recorrido del tren, ya empieza a dejar cierta información, como hacer un sedimento que después va a tomar el mundo del arte, y que va a tomar prestado este equipamiento, ¿no? Este cinematógrafo o esta cámara de cine que van a usar otros artistas para experimentar con la imagen en movimiento. ¿Mm? Bueno, como para seguir un poco con el origen del cine, elegí este corto de Georges Méliès de 1901, que es El hombre de la cabeza de caucho, y me parece un corto bastante innovador porque ya no es solamente registrar a la gente caminando en la vida cotidiana de la ciudad, ¿sí? De Lyon, que es donde filmaban los hermanos Lumière, sino también es empezar a trabajar con ciertos efectos, ¿no? Empezar a utilizar la cámara para generar ciertos trucos de magia, ¿sí? Méliès era ilusionista y en realidad compra su primera cámara a los hermanos Lumière para poder darle algo más a sus espectadores de espectáculos de magia. Y bueno, empieza a hacer aquellas cosas que eran difíciles o imposibles de realizar en un acto de magia en vivo, en, con películas, ¿no? O sea, filmaba, generaba estos efectos y después proyectaba al público como en pequeños intervalos que hacía entre los trucos de, digamos, el espectáculo de magia. Y después eso, el éxito que tuvo fue tan grande que se volvieron, digamos, solamente espectáculos para ver estas películas o estos cortos.
Esto originariamente era silente, ¿sí? Se le dice silente y no mudo, ¿no? Porque en realidad era la ausencia de sonido, porque no había dispositivos para registrar a la misma velocidad que la cámara. Pero bueno, las versiones de YouTube tienen siempre una sonorización de prueba y demás. Bueno, pero vamos a ver qué sonido le puso. Bueno, vamos a frenar ahí porque si no, no vamos a llegar ni a la mitad. Así, esto obviamente está disponible en YouTube, ¿eh? Hay varias versiones con diferentes versiones de música, ¿no? Pero el corto es el mismo. Sí, el hombre de la cabeza de caucho. Bueno, vamos a esta etapa que ya hay un salto temporal importante, ¿sí? El anterior era de 1901, esto es 1921, y ya pertenece a otro periodo donde el cine empieza a ser utilizado por los artistas, en este caso artistas plásticos como Hans Richter, como una forma de darle movimiento a sus pinturas. Las ideas de estos primeros eh, directores que son artistas y que con el tiempo van a ser considerados precursores de las primeras vanguardias cinematográficas o del cine de avant-garde, ¿sí? El cine de los años 20 pertenece a la primera vanguardia cinematográfica que empieza a hacer este cruce entre el arte y el lenguaje cinematográfico, ¿sí? Esta es cortita, también es silente, solo que esta versión tiene la música Alien, ¿sí? Este tipo de cortos se suelen usar en los observatorios, los espacios de aprendizaje de música para composición musical. Entonces por eso van a ver que hay muchas versiones con muchas músicas. Bueno, es un corto totalmente abstracto, ¿no? Donde vemos diferentes figuras geométricas se mueven, ¿sí? Y estas figuras geométricas eran las que formaban parte de las pinturas de Hans Richter. Entonces, lo que él hace es eso, ¿no? Como explorar esta posibilidad de registrar el movimiento aplicado a su pintura, ¿sí?
Esto provocaba en los espectadores del cine de esa época, que recién empezaba a ser considerado como un espectáculo con sala de cine, con venta de entradas y demás, eh, genera como una cierta incomodidad, ¿no? Los espectadores que empiezan a acostumbrarse a algo y aparece esto que es otra cosa, ¿no? En esta época, a los realizadores que se dedicaban a explorar en este tipo de lenguaje cinematográfico, eh, se autodeterminaban cinepuristas, ¿eh? A esto se le llamaba cine puro, porque en realidad lo que hace es tomar la posibilidad cinética, ¿sí? Del movimiento y del registro del movimiento, más allá del argumento, donde no importa, digamos, el argumento, sino que lo central es la imagen. Y se empiezan a explorar las primeras posibilidades de construcción de ritmo, ¿no? Audiovisual, cuando no, el ritmo no está basado en el argumento, ¿no? Donde no hay una historia que contar. Pero bueno, eso es muy interesante porque esto es lo que le abre camino a lo que hoy en día forma parte del videoarte o de la videoinstalación. Bueno, dentro de estos experimentadores había también artistas que pertenecían a otro tipo de vanguardias, como en este caso dadaístas, que exploran también el recurso del cine, también, ya en este caso con figuras humanas, con ciudades, ¿sí? Pero con situaciones inverosímiles, ¿no? El dadaísmo tenía esta dosis de cierta comicidad, ¿no? Fíjense esto de mover ese cañón, que podía ser una, una acción muy inspirada en el trabajo de Méliès, ¿no? Que buscaba hacer esos trucos. Acá como de alguna manera los trucos aparecen de vuelta, pero con otro objetivo, no, no de construcción de un relato como en el caso de Méliès, sino con la idea de jugar con esos elementos, ¿no? Como en este caso filmar a mayor cantidad de cuadros para que dé esta sensación de cámara lenta, ¿no? Bueno, este es un clásico. Piensen que este año, el 24, es el año en el que, justo hace 100 años, se presentó por primera vez el manifiesto surrealista, el primer manifiesto surrealista. Así que, bueno, es una época de mucha ebullición, ¿no? De muchas búsquedas artísticas y novedades. Bueno, hablando de surrealismo, también me parece importante destacar el trabajo de Germaine Dulac, que bueno, es una de las pocas mujeres que exploraron inicialmente, bueno, el cine, y en este caso una primera experiencia de cine surrealista, ¿no? O sea, como que van aumentando la apuesta, ¿no? Al principio es simplemente trabajar con figuras geométricas o con elementos de las pinturas, después jugar con objetos o con la vida real de una manera como más cómica, más dadaísta, y ahora es, en este caso, con la obra de Dulac, La Caracola y el Clérigo, ya jugar con el surrealismo puro, ¿no? O sea, esto ya se hizo cuando el surrealismo estaba ya instalado, se sabía qué era, ¿no? Y bueno, intenta explorar formas de construir un relato surrealista con el aparato cinematográfico, ¿no? Con la cámara de cine. Bueno, es un cortometraje muy particular, muy innovador, muy moderno, o sea, en cualquier momento que se vea es muy novedoso. Eh, es interesante porque utiliza el surrealismo como una forma de construir una mirada crítica, hay una crítica social y una crítica política en este cortometraje que es muy interesante, pero siempre narrado desde la forma surrealista. Bueno, altamente recomendable.
Es largo, 40 minutos, ¿sí? No los vamos a ver porque si no nos quedamos sin otras referencias, pero muy innovador, muy inspirador. Siempre, cada vez que lo veo se me ocurren ideas nuevas. Es hermoso. Bueno, seguimos viendo. Estábamos hablando de un periodo histórico muy importante que también fue el periodo que dio lugar a una de las escuelas de diseño más importantes, que es la Bauhaus, ¿no? Y dentro de la Bauhaus tenemos a un diseñador, fotógrafo, eh, pensador, que es Laszlo Moholy-Nagy, eh, que también exploró posibilidades en el cine, hizo pocos cortos, pero muy interesantes. Fíjense cómo utiliza, ¿no? El recurso de la imagen gráfica impresa para jugar y presentar los títulos. Además es interesante que el título del corto es Juego de luces, negro, blanco y gris. Y cómo empieza a jugar con los reflejos, con las doble impresiones, con cristales, con luces, con sombras, ¿no? Y genera una imagen muy, muy atractiva, ¿no? O sea, acá ya se empieza a hacer, el que filma esto o el realizador de este tipo de cortos, empieza a ser consciente de lo que generan este tipo de piezas, que son casi hipnóticas. Eh, Uno si quieres quedarse y a seguir viendo, más allá de por un objetivo argumental o narrativo, para ver cómo combina esas formas, esas sombras, eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, de eso se trata la construcción del ritmo, o sea, este corto es una referencia muy importante a la hora de pensar el videoarte, ¿eh? O el audiovisual en el mundo del arte. Bueno, ya nos acercamos al final de esta etapa, que es la etapa, digamos, de la exploración del cine en ámbitos artísticos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque a partir de esta época, ¿no? Aproximadamente los años 40 y 50, con el surgimiento de la televisión, se empieza a pensar que se puede llegar a hacer también arte con el video o con las cámaras que registraban televisión, ¿no? Entonces, estos años son como los últimos años del cine experimental y empieza a pensarse en la posibilidad del video como una alternativa al uso del cine para hacer arte audiovisual, ¿sí? Bueno, esta obra es bellísima, también tiene una fuerte impronta surrealista. Maya Deren trabajaba en un estudio de danza y bueno, quería explorar sobre las posibilidades de la cámara de cine y ella misma interpreta esta obra, que es un clásico del cine experimental, que se llama Meshes in the Afternoon. Vamos a escucharlo. Este sí tiene sonido original, que está compuesto por la pareja de Maya, ¿no? Que tiene esta sonoridad como oriental, ¿no?
Bueno, es muy interesante el juego con la cámara, con cuál es el eje de referencia, el horizonte, ¿no? Esta idea de generar confusión, qué sucede, qué no sucede, qué se imagina el personaje de ella. Bueno, imagen súper característica, 13 minutos, pero es muy significativa, así que se los recomiendo. ¿Mm? Bueno, de Jonas Mekas podría hablar toda la tarde, pero voy a limitarme a un pedacito, ¿sí? Jonas Mekas es un director de cine que pertenecía a un movimiento en Estados Unidos que era el cine underground, ¿sí? Como ya la conciencia de saber que querían experimentar con el cine, ¿sí? Y ver diferentes posibilidades, ¿no? Eh, Jonas Mekas es lituano, es un inmigrante que viaja de Lituania a Estados Unidos, escribe sobre ese viaje, tiene un texto muy lindo, su libro sobre cómo fue ese recorrido, creo que se llama Un lugar a donde ir. Y bueno, no deja nunca la experimentación y siempre prueba posibilidades. Acá ya hay un cambio porque empieza a trabajarse con el Super 8, se deja de lado el 35 milímetros o el 16 milímetros, que es el formato de cine comercial, ¿no? Y acá se decide explorar con esta cámara que es más chiquita, que tiene una película más chiquita, que es la de Super 8, y en este caso Jonas Mekas decide quedarse con ese formato, no por una cuestión de recursos, sino por una decisión estética, ¿sí? Y acá hay un grado más en la experimentación que es muy interesante, que es el hecho de que ya empieza a jugar con un lenguaje más poético, o sea, hay palabras, hay diálogos, pero no de una forma convencional. Elegí el tráiler de esta película que se llama Lost, Lost, Lost del 76, como para que tengan una idea general de cómo era el cine de Jonas Mekas. The sunset, the sunset, the sunset. I wanted it to be about a woman, this woman. She gets up in the morning, the sun is streaming through the window. She dresses up. She walks out into the street. And suddenly she sees or imagines. And to the beat. Bueno, les cuento para quienes no llegan a escuchar porque es muy bajito el sonido, lo que está diciendo, bueno, es como un relato que se llama voice over o en off, ¿sí? Que graba el mismo Jonas Mekas, el director, y lo que hace es narrar un poco la historia de estos personajes, pero no con una descripción literal, sino con un lenguaje poético, ¿no? O sea, poético de verdad, o sea, donde no hay una descripción acabada de lo que se está viendo, sino que se utilizan conceptos poéticos para describir. Entonces, no terminamos de tener información
total, fidedigna, como si fuese, no sé, un documental de qué es lo que estamos viendo, sino que la voz también tiene como un objetivo es de experimentar, ¿no? De ver cómo contar, pero no necesariamente sin describir exactamente todo lo que está sucediendo. Sí. Bueno, compañero de ese momento de Jonas Mekas, ¿sí? También está Stan Brakhage. Eh, a diferencia de Mekas, decide explorar como más de una manera más microscópica sobre la película. Y acá es donde también empiezan a ver como nuevamente relaciones con la pintura, ¿no? O sea, lo que hace Brakhage también es pintar el negativo, romperlo, rayarlo y generar texturas. Y dentro de esa experimentación como microscópica o más micro, ¿sí? Trabaja en esta obra con recursos naturales, ¿sí? Eso que están viendo ustedes ahí son alitas de insectos, ¿sí? Que están pegados en el negativo y que, bueno, generan estas texturas, podríamos decir, ¿no? Estos cambios de formas. O también hay como dibujos que él hacía directamente sobre el fotograma, ¿sí? Esto es, digamos, una exploración que él toma de otro realizador que acá no mencioné porque si no, no llegábamos a tiempo, que es Norman McLaren, ¿sí? Que también utiliza el recurso del dibujo sobre el negativo, de la pintura, de pintar y de también rascar o texturizar la pintura. eh, pero bueno, en este caso desde otras perspectivas, la de Norman McLaren tenía otros objetivos narrativos, ¿sí? O sea, también sin argumento, pero tiene otras características. Esto es como mucho más plástico, ¿no? Donde lo que vemos son una sucesión de formas y texturas combinadas, ¿no? A lo largo de toda la película. Todo este cine que vimos hasta ahora, todo esto se veía en salas de cine, no iba a las salas de museo, ¿sí? Eso es importante. Lo que vamos a ver a partir de ahora es lo que sí forma parte de las salas de museo, ¿sí? O sea, esto para verlo había que pagar una entrada, entrar a una sala de cine a verlo, ¿sí? Bien, podría seguir mucho más, pero bueno, quiero ver si hay alguna cosita de comentario. No, no tenemos comentarios, pero bueno, si quieren pueden escribir para que después los pueda leer en un ratito, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con el recorrido. Ahora o voy a hablar o voy a comentarles más sobre la experiencia que se desarrolla a partir de los años 60 de obras que ya van a estar directamente en salas, en galerías de arte, en museos, ¿sí? A partir de lo que seguimos a continuación, vamos a estar hablando de eh, obras que ya van a estar presentes dentro de las salas de museo, ¿sí? Bueno, en este caso es un director alemán, Wolf Bostel, que también fue amigo de Marta Minujín, intentó hacer parte de una de las obras de Marta en el Instituto de Itela, que se llama Simultaneidad en Simultaneidad, que intentaba hacer una obra que iba a suceder en Berlín, en Nueva York y en Buenos Aires. Finalmente no se llegó porque, bueno, tecnológicamente no había tantas facilidades como ahora. Marta la hizo en Buenos Aires, pero bueno, es interesante hablar del contexto de Wolf Postel, ¿no? Que es un artista que ya no viene de la pintura como los que vimos antes, sino que es alguien que
empieza a explorar desde una perspectiva más conceptual, ¿sí? El uso del audiovisual, ¿no? Como un recurso artístico, ¿no? Como su obra. Fíjense cómo ya hay como un mayor manejo de los recursos típicos o de las posibilidades que da el audiovisual, ¿no? O sea, ya hay títulos diseñados especialmente, ¿no? Hay un trabajo ahora vamos a ver, con el ritmo visual, con qué mostrar y no por limitaciones técnicas, sino elegir cómo mostrar algo, ¿no? Por ejemplo, acá está mostrando imágenes de un televisor, ¿no? Y generalmente cuando se filmaba con cámara un televisor había un problema de velocidad de barrido, ¿no? Porque la pantalla tiene una frecuencia de barrido que no es igual a la de la velocidad de obturación de la cámara de cine. Entonces pasaba eso, pero a él le parecía interesante esa posibilidad y la exploraba, como que había momentos en los que en el montaje después dejaba esas, digamos, dificultades de barrido y en otros casos las repetía o las reutilizaba, ¿sí? O sea, acá hay un trabajo como de también abstracción, ya no hay figura humana, sino que es el registro de una sucesión de imágenes que presenta el aparato de televisión. Bueno, como mencionaba antes, al principio, cuando hablaba de Nam June Paik, acá estamos frente a una de sus obras, bueno, que ya no son instalaciones, sino que en este caso es un contenido, ¿sí? Que se llama Videofilm Concert, esto es en el 65, y también esta idea, ¿no? De trabajar con elementos propios de la tecnología, como esto que se llama ruido, que hoy en día se llama glitch, ¿sí? Pero fíjense que con un sentido también político, ¿sí? O sea, ya no es solamente registrar esas fallas que tiene el televisor, sino también jugar con la imagen que transmite bueno, trabajar esas variaciones o esas alteraciones. Bueno, como les decía al principio, Nam June Paik eh, era muy interesante no solo por lo que hacía como resultado final como obra, sino también por la experimentación, por el uso de la tecnología, ¿no? Y acá tenemos una de las experiencias que él hizo, que se llama Magnet TV, que era efectivamente poner un imán arriba de la tele y jugar con las formas que genera ese imán, ¿sí? Quienes son un poquito más grandes, no sé si se acordarán de esta posibilidad que se podía poner un imán de cualquier tipo en cualquier lado del aparato de televisión de tubo y generaba estas deformaciones, ¿no? Y bueno, y en este caso esa imagen abstracta producida por una falla tecnológica forma parte de una obra, ¿no? Bueno, es interesante acá ver que el aparato es un aparato rústico, como re hogareño, ¿no? Con esa cobertura de papel, que no hay ningún otro secreto, ¿no? Y esto sucedía realmente. Bueno, es muy interesante la obra de Pike. Y ahora vamos a ver un poquito de Bruce Nauman, que ya como que también hace lecturas de todo esto que venía sucediendo con las experimentaciones de Pike, con lo que había sucedido antes con el cine experimental, y ya también desde una perspectiva más conceptual, ¿no? O sea, no explicitar claramente el por qué.
de lo que está sucediendo, y quizás sí en el arte conceptual hay un texto, un statement, ¿no? Que permite entender un poco cuál es el objetivo de esa obra, ¿no? Bueno, explorar sobre las posibilidades narrativas de, del cine, ¿no? Y narrativas o conceptuales, las posibilidades conceptuales del cine. Sí, esto va a quedar grabado, Javiera, así que tranqui, después lo podés seguir viendo. ¿Mm? Para todos, toda esta charla va a estar grabada eh, y la van a poder ver completa en YouTube. Sobre todo si quieren repasar algún autor o algún nombre que mencioné muy rápido, lo van a poder ver. ¿Mm? Gracias, Javiera. Bueno, sigamos. Dan Graham. Uy, esto es muy interesante. Perdón. Eh, Me parece que, bueno, acá ya se empieza a incorporar el circuito cerrado de televisión. O sea, ya no es solamente mostrar algo filmado o grabado, sino que en este caso es mostrar a través de lo que registra una cámara, ¿no? Mostrar en lo que sucede en vivo con la cámara, ¿no? Fíjense, es una obra muy sencilla, ¿no? Es un monitor que muestra con cierto retardo, ¿no? Que sería este primer monitor, que muestra lo que sería el pasado, ¿sí? Y después este monitor que está acá que muestra lo que sucedería después. Fíjense cómo en este caso se muestra cuando el chico ingresa, ¿no? O sea, como que es simplemente son simplemente dos monitores, una que muestra en retardo el ingreso y el otro con mayor retardo, y con este concepto se construye una obra, ¿no? Circuito cerrado de televisión y ya hay una cámara, a diferencia de las otras obras que estuvimos viendo, que eran simplemente de exhibición. ¿Mm? Esto se hizo en el 69. También, volviendo a Marta Minujín, en un contexto histórico en el que ya se empezaba a trabajar con el circuito cerrado de televisión, ¿no? Y en ese sentido, Marta fue muy precursora en Argentina, porque ella ya hacía este tipo de experiencias con la Menezunda y con, bueno, Simultaneidad, que son dos obras de los años 60, anteriores a esta, ¿sí? Que juegan o trabajan con esta idea del circuito cerrado de televisión, o sea, utilizar una cámara y mostrar lo que la cámara va registrando del presente de ese espacio. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver una serie de... Eso es como una recopilación, por eso no lo puse no le puse el título de la obra, ¿sí? Acá ya lo que sucede es que se empieza, bueno, esto es posterior a los años 60, ¿sí? O sea, casi fines de los años 60, donde el movimiento del arte contemporáneo empieza a explorar también con lo que son las performances, ¿sí? Y bueno, dentro del trabajo performático hay una necesidad, como la performance es algo que se pierde, una vez que se hace no se puede volver a ver, empieza a tener un valor muy importante el hecho del registro de las performances, ¿sí? Entonces, en este caso, Caroline Schneemann, que también es performer de esa época, empieza a registrar con cámaras esas performances y después las empieza a mostrar. O sea, no solamente usa la cámara o el cine para mostrar o para registrar, sino también utilizar esta idea de mostrarlo con aparatos de televisión o con proyectores, ¿sí?
Eso es muy interesante porque empieza, por un lado, a dejar una huella de la experiencia, además de la fotográfica, y empieza a relacionar esta idea de la performance con el audiovisual, ¿no? Se empieza a integrarse un nuevo lenguaje, un nuevo formato dentro del mundo audiovisual, que es el del registro performático, ¿eh? Que va a tener, digamos, mucho desarrollo en los años posteriores. Bueno, esta obra de Peter Campus retoma un poco esta idea del presente continuo y pasado que veíamos antes. Fíjense que trabaja también con una superposición de imágenes, ¿no? Me hace acordar un poco también a lo de Méliès, en lo que vimos de Georges Méliès, que es el hombre de la cabeza de caucho, hay un trabajo con superposición de imágenes, ¿sí? Para poder hacer ese efecto de que la cabeza crece o se achica, ¿sí? Y acá en este caso, este artista toma esa idea de superposición de proyecciones o superposición de imágenes. eh, lo que estamos viendo proyectado son dos capas de imagen y por eso vemos esta idea dual, ¿no? De alguien que rompe la pantalla y que sale y entra, ¿no? Bueno, es una idea muy sencilla, muy simple, pero como muy impactante también, ¿no? Eh, y que es muy poco conocida también, ¿no? O sea, no tiene tanta visibilidad como otras obras que vimos o que vamos a ver. Peter Campus, 1973. Bueno, acá también hay algo que va a suceder en artistas de los años 70 y es el uso de materiales preexistentes, o sea, el uso de obras creadas por otros y que las retoman, ¿sí? En este caso, lo que hace este artista es tomar fragmentos de la serie La Mujer Maravilla, ¿sí? Y reeditarlos con un sentido artístico. Esto, recuerden que ya estamos pasando en una etapa donde este audiovisual se ve en una galería de arte, ¿sí? O sea, esto se reproduce en un televisor o en una proyección, ¿sí? Y lo que constituye la obra es el trabajo de edición, ¿no? O sea, que es algo nuevo para la época, ¿no? O sea, y para el mundo del arte en general, hay muy poca obra donde un artista toma una obra que es ajena y modifica o la reinterpreta, ¿no? Así que bueno, es bastante inusual y después va a generar, digamos, que se trabaje sobre este recurso o sobre esta posibilidad del lenguaje en otras obras, como en este caso, ya mucho más actual, ¿no? 24 horas de Psycho, que es de Douglas Gordon, donde trabaja, ¿no? Ya en un momento más cercano, ¿sí? O sea, casi 20 años después de La Mujer Maravilla que vimos, fragmentos de la película Psicosis de Hitchcock, ¿no? Y también, ¿no? Los manipula, ¿no? Los interviene. Fíjense que en este caso, a diferencia de lo que veíamos antes, se trabaja más con la velocidad, ¿sí? No tanto con la edición.
pero se, pasa algo, digamos, no está mostrándose tal cual la imagen, sino que hay una variación y esa variación genera, digamos, el discurso artístico, ¿no? Del artista que lo está creando, ¿sí? Y también tengan en cuenta, sobre todo en esta imagen se ve más el espacio, ¿no? Fíjense cómo se ve la sala de la galería de arte o del museo, y esta idea de que, bueno, esta obra no se va a ver sentada en una butaca como el caso de la película, cuando vamos al cine, ¿no? Sino que se van a ver fragmentos de la película reeditados o procesados o intervenidos, ¿sí? Como una obra de arte, ¿no? Bueno, volviendo a los años 70, ¿sí? Un momento en el que también surgieron muchas mujeres que se apropiaron del recurso cinematográfico para hacer sus obras, como en este caso Joan Jonas, ¿sí? Eh, que también tomaban esta esta posibilidad del cine o del audiovisual para construir un discurso político, ¿sí? O sea, ya no es ingenuo lo que van a elegir como imagen, sino que hay una crítica, ¿no? al registro de la mujer en el mundo audiovisual, eh, esta idea en este caso, de repetición, de hastío, ¿no? Eh, que bueno, va a pasar también con otras artistas, como este caso de Martha Rosler, ¿sí? Que se llama Semiotic of the Kitchen o Semiótica de la Cocina, ¿sí? Donde hay una mirada política feminista, ¿no? Claramente presente, ¿sí? Es muy interesante. Y más o menos se entiende, aunque no tenga subtítulos, así que vamos a ver. Esto ya está registrado en video, a diferencia de lo anterior que estaba hecho en fílmico. Este tipo de ruido, ¿sí? De ruido que se ve acá, es ya producto de video. ¿Mm? Bowl, chopper, dish, Bueno, básicamente lo que hace esta artista es nombrar, ¿no? los diferentes elementos que componen la cocina, eh, como si fuese necesario explicarlo por esta cuestión de que la mujer es la única que está en la cocina y la que conoce, ¿no? O sea, es una crítica al rol de la mujer instalado en ese momento, ¿no? Semiótica de la cocina. Bueno, y ahora vamos a ver una de las primeras obras de este director, Bill Viola, que es un referente muy importante también dentro del mundo de la videoinstalación y del videoarte. Falleció hace relativamente poco y tiene una obra bastante prolífica. eh, y también, bueno, una obra que trascendió muchos espacios, muestras de arte, cine, ¿no? Es como que es muy reconocido mundialmente.
Bueno, en este caso, en esta obra de Viola, fíjense que congela, ¿no? Se hace uso de los recursos técnicos, en este caso de la cámara, también trabaja en video, Bill Viola, eh, y genera esta situación como de congelamiento del personaje, ¿sí? Y utiliza mucho estos recursos en su obra Viola, ¿no? No solo de congelar, de generar situaciones como efectos que nos hagan reflexionar sobre eso, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, el detenimiento del tiempo, qué pasa si detenemos el tiempo, eh, y también el uso de, bueno, en este caso de los reflejos, qué pasa, ahora van a ver que concluyen algo, a ver, ¿qué pasa con ese personaje? Es un tiempo, ¿eh? Lo tenemos que ver, no es muy largo. Esta obra también de Bill Viola se muestra habitualmente en lo que se llama videoinstalaciones, ¿sí? Estas primeras obras, como eran a un solo canal, o sea, tienen una sola, digamos, fuente de proyección, ¿sí? Eran videoarte, ¿sí? Pero después con el paso del tiempo, Viola empieza a trabajar también las posibilidades de hacer múltiples canales, ¿sí? Y ya trabaja con trípticos y con la idea de, o el formato de la videoinstalación. Bueno, la tensión que provoca, ¿no? Este señor ahí es parte de la estrategia narrativa, ¿no? Bueno, si todavía no se dieron cuenta de lo que pasó, recuerden, Bill Viola, Reflecting Pool, lo pueden volver a ver en YouTube, ¿sí? Si no lo reconocieron, no se los voy a contar, así no se los spoileo, ¿sí? Bueno, voy a hacer una abreviación de todas estas diapos porque ya no llegamos a ver todo lo que tenía planificado. Nos vamos a ir a ver a, bueno, una obra que me parece fundamental de esta artista que se llama Pipilotti Rist. Eh, Comparto este y después me salto a más adelante, ¿sí? Eh, bueno, acá se ve el espacio de exhibición, cómo se muestra esta obra, ¿sí? Generalmente en proyección. Es interesante el trabajar no con una pared plana, sino en una esquina.
Bueno, vamos a hacer un salto cronológico importante para poder llegar ya al cierre de esta presentación. Hay mucho, ¿no? Y a medida que pasaron los años y la tecnología, eh, fue creciendo cada vez más la producción de obras audiovisuales, así que es indagar, es buscar, ¿sí? No es algo que uno pueda encontrar rápidamente, pero Pabellón de ampliaciones. se pueden ver cosas. Bueno, para ir cerrando, voy a mostrar esto, que ya son una de las últimas obras sobre todo de cine expandido, no, de cine inmersivo, de arte inmersivo, ¿sí? De un colectivo de artistas japoneses que se llama Team Lab. Y después, para terminar, vamos a ir a una mirada local, ¿no? De qué está pasando en Argentina con el videoarte y el lenguaje o el audiovisual en el mundo del arte. Vemos un poquito de TeamLab. Esta obra se llama Border. Bueno, es importante entender que esto no es lo mismo, por ejemplo, que venía sucediendo como actividad en la rural, ¿no? De estas exposiciones inmersivas. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esto es obra y hay un autor de fondo y esa obra tiene una autoría, ¿sí? En el caso de las exposiciones inmersivas son eventos que reproducen la obra de Van Gogh o de Bansky o no sé qué otros autores más tienen su muestra de arte inmersivo. Creo que había uno de Frida Kahlo también. Pero digamos, el evento es una cuestión privada, es una actividad, digamos, lucrativa, ¿sí? En este caso, esto que acabamos de ver es una obra, ¿sí? Y por lo tanto tiene un registro de autoría, está disponible para la venta, ¿no? Hay críticas, se exhibe en museos, ¿sí? O sea, no es una actividad lucrativa que usa el arte de una manera inmersiva, como en el caso de los ejemplos que acabo de mencionar. Bueno, esta última, porque es muy atractiva, también, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, ¿sí? En este caso, para la construcción de algunas animaciones o de completar algunos procesos de animación. Y acá el dispositivo de exhibición, ¿no? O sea, el artista construye también la arquitectura de los dispositivos que se usan para mostrar la obra, ¿no? Que eso es algo como mucho más novedoso y que también se da esta posibilidad por el manejo de la tecnología, ¿no? Donde el artista no es que solamente se dedica a construir el contenido, sino que también piensa dónde exhibirlo. Bueno, ya para empezar a cerrar, voy a mostrar Argentina, ¿sí? Referentes del arte audiovisual en la Argentina, ¿sí?
Bueno, vamos a ver una pequeña muestra, hay muchos más, por suerte. Siempre que haya muchos, quiere decir que crece el ámbito cultural. Esto que estamos viendo es una videoinstalación de Gabriela Golder. Gabriela es una artista audiovisual hace ya muchos años, tiene una trayectoria como muy importante. Y en este caso hizo una obra audiovisual sobre los enfrentamientos que sucedían hace unos años en Chile y en Colombia, donde la policía disparaba perdigones a los ojos de los manifestantes. Y muchos manifestantes perdían los ojos. ¿Eh? Bueno, Gabriela creó esta videoinstalación con algunas víctimas de este tipo de hecho violento. Y de eso se compone, ¿no? Una serie de videoinstalaciones que muestran las imágenes, ¿sí? Que ella filma especialmente, ¿no? Por fuera del contexto de manifestación, pero que entrevista o filma a estas personas que fueron víctimas de este tipo de ataques. Bueno, tenemos otra artista argentina, Mónica Jacobo, ¿sí? Esta obra de Mónica es de los años 90 y principios del 2000, ¿sí? Y ya trabaja con otro tipo de recursos. Hasta ahora vimos mucho material creado por cámara, ¿sí? Acá ella trabaja con animación 3D, ¿sí? Era estas falsas perspectivas de videojuegos, ¿no? También es una obra muy crítica de los hechos de violencia y de la violencia presente en los videojuegos. Esta es una obra de Leticia Obeid que se llama Fantasma. Llega ni un ser superior hasta que las debilidades humanas te inspiren compasión. Y yo creo que un escritor debe tener más tolerancia que nadie. Ten en cuenta que no serás jamás ni un gran novelista, ni un ser superior, hasta que tengas consideración por las debilidades humanas. Estas flores son preciosas, ¿verdad, profesor? ¿No crees que el día que empieza será espléndido? Bueno, vieron que habíamos visto los casos de el trabajo sobre una obra preexistente, como el caso de Psycho, y del artista que trabajaba con fragmentos de la serie de La Mujer Maravilla, o sea que ya está incorporado como un género, ¿no? Y en este caso Leticia trabaja con el material preexistente y por otro lado también lo combina con imagen filmada por ella, como en este caso este recorrido por el texto Ulises de James Joyce. Y la posible relación, ¿no?, entre el contenido de este libro, de esta novela, y lo que se exhibe o se expone en esta película. ¿Llega ni un ser superior? Bueno, creo que este es el último que vamos a ver, es Andrés de Negri, es un artista muy consagrado en la Argentina, ¿sí? De hecho, esta muestra de su obra está registrada en Art Basel de Miami, o sea que recorre el mundo. Y veámoslo un poquito para entender de qué se trata.
самое крупное в мире. Bueno, vieron que hablamos del uso de material preexistente. En este caso, Andrés de Negri trabaja con material, por un lado, material de archivo, ¿sí? De sucesos argentinos, y también construye su propio dispositivo de exhibición, ¿no? Utiliza la película también como un material para exhibir, o sea, tiene una riqueza esta obra enorme. Y bueno, me parece que es muy interesante para cerrar la charla de hoy porque refleja muchas de las características que encontramos en los artistas que vimos antes, el uso del material de archivo, la búsqueda o de la indagación tecnológica de cómo utilizar los dispositivos de exhibición, cómo utilizar el material. La idea es salir de una proyección directa sobre una pared y empezar a complejizar esa forma de mostrar, esta idea de que el espectador recorre el artefacto de exposición, ¿no? Bueno, es muy, muy rica. Si tienen la posibilidad de ver algún día esta muestra, la experiencia es muy valiosa, es muy interesante. Bueno, se escuchaba el ruido de los proyectores, generalmente se muestra en un ámbito más oscuro. En este caso está bueno ver cómo resuelve en una feria, ¿no? Como para que pueda convivir con otras obras, ¿no? Que en general las obras se exponen en cubo blanco, y en este caso es un cubo blanco adaptado a las necesidades de una proyección, ¿sí? Bueno, espero que hayan disfrutado de este acelerado recorrido por el audiovisual en el mundo del arte, que los estimule a buscar más información, más datos, buscar obras audiovisuales. Siempre tengan en cuenta el marco de exhibición de las obras para poder darse cuenta si realmente son obras de arte. Visitar las páginas de las galerías o de los museos o de las ferias de arte, ya tienen para poder agendarse la Documenta, la Bienal de Venecia, Arco en Madrid, la Bienal de La Habana, la Bienal de San Pablo, la Bienal de Buenos Aires. O sea, hay un montón de cosas para ver. Y bueno, estar con la mente abierta para, si son creadores audiovisuales, explorar otras posibilidades del audiovisual, no limitarse solamente a pensar el audiovisual como una película, también puede ser una obra, o a veces parte del material que conformó parte de una película puede convertirse en una obra de arte. Explorar, ¿no? Todas las posibilidades que da el audiovisual, que al salir de la sala de cine y al salir de los circuitos de exhibición convencionales, de una sala oscura, ¿sí? O de la venta de entradas, o de encontrar un productor, ¿no? Bueno, también está esta otra posibilidad, que es la posibilidad de crear obras de arte audiovisual, ¿sí? Así que, bueno, si quieren hacer alguna consulta por el chat, todavía estamos en los últimos minutos. Gracias por haberme acompañado.
y nos estamos viendo en un próximo OpenDC. Gracias, Lila, por la invitación. Gracias a la Universidad de Palermo por el espacio, ¿sí? que genera, digamos, estos intercambios de contenidos con personas que quizás no necesariamente están estudiando en la facultad, así que es un espacio muy valioso. Va a quedar grabado, ahí Lila me va a ayudar en la página de YouTube o ¿no? de OpenDC específicamente, porque bueno, hay muchos videos en el YouTube de la Universidad de Palermo. Bueno, ¿qué más decirles? Bueno, es un placer compartir con ustedes, ¿eh? Así que ahí está. Dice que lo enviamos por correo cuando están en la web y en YouTube. Ahí está. Buenísimo. Bueno, gracias por haberse sumado. Nos vemos en un nuevo OpenDC. Gracias de vuelta, Lila. Gracias, Universidad de Palermo. Un placer. Adiós.